La Laguna Negra, de Huancabamba. Una historia de la vida real. Todo empezó el día que entré a laborar en una empresa particular en Lima, ligada a la limnología, que se encargaba del estudio microbiológico y los compuestos de las lagunas. La empresa prestaba servicios a los lugares donde se los solicitaban. Personalmente siempre me presenté como una persona alegre ante los demás, eso sí, con carácter a las cosas que no sean justas, por lo demás muy amiguero. Recuerdo que siempre durante mi niñez me hablaban de fantasmas, brujerías y cosas así. He sido de las personas que si no lo veo, no lo creo. Es más, siempre solía burlarme de cuando me hablaban de cosas sobrenaturales, ya que mi abuela siempre me decía, en la vida tenle miedo a un vivo, porque los muertos están. Siempre he creído que todo era parte de la capacidad mental. Es más, de niño íbamos al cementerio cerca de mi casa a jugar de tarde hasta oscurecer y nunca vi nada sobrenatural. Soy de esos que siempre he creído que si tienes miedo verás lo que no existe. Durante la época preuniversitaria, un docente de literatura nos explicó que la brujería no existía, que solamente eran relatos de charlatanes y que para hacer daño solo basta con poner algún elemento tóxico en la comida y ya, que todo entra por la boca. Lo demás solo eran charlatanerías de gente que solo se aprovechan de los incautos. En mi primer día de trabajo conocí a varios profesionales entre biólogos e ingenieros acuícolas y pesqueros, entre ellos al ingeniero Alex, con quien tuve más amistad. Una vez en un laboratorio mientras hacíamos identificación y conteo de microorganismos, lo notaba preocupado, no lo notaba concentrado al microscopio, lo miré y le pregunté, ¿sucede algo? Y solo dijo que había tenido una mala noche, y se sonrió. Y así los días pasaban y todo iba bien en el trabajo. Tiempos después, una empresa extranjera solicitó los servicios de la empresa en la que elaboraba para el análisis microbiológico de las aguas en las lagunas ubicadas en Piura, Huancavelica y Puno. La empresa quería saber qué tipos de organismos presentaban estas aguas y si era o no era factible el cultivo de especies en jaulas flotantes. El ingeniero a cargo de la empresa que elaborábamos nos envió a 6 de los trabajadores a los puntos donde existan lagunas. Hizo parejas de 2 en 2 y por sorteo me tocó ir con Alex. Nos tocó ir a las lagunas que hay en Piura. Llegó el día que tuvimos que preparar mochilas para viajar a ver las muestras de las aguas de las lagunas que existen en Piura. El día que abordamos el bus por la tarde, noté a Alex un poco preocupado, pero a la vez feliz porque él me solía decir que era su sueño conocer esos lugares y que la manera que se ha presentado la oportunidad de conocer le causaba felicidad. Durante el viaje, mientras conversábamos de las recomendaciones que nos dio el ingeniero encargado de la empresa en la que laborábamos, que no dijéramos a nadie de ese lugar a donde íbamos a ir para que eran las tomas de las muestras. De otro lado, Alex me comentó que tenía problemas con su esposa y que él presentía que la madrastra de su esposa tenía que ver en los problemas de su relación. Él presentía que la madrastra le mete chismes como si él estuviera con otra, para que su esposa desconfíe de él y actúe a veces de mal humor. Le pregunté si vivía en casa de ellos, y Alex me respondió que por el momento sí. Me contó además que el dinero que siempre ha ganado no les alcanza, a pesar que mi esposa trabaja también. Sentimos que el dinero se acaba rápidamente como si el dinero se hiciera agua, y yo en son de broma le dije, ¿seguro tienes a otra? Alex respondió, no, si no me alcanza con una, peor que me va a alcanzar con 2, y nos reímos. Luego del largo viaje, llegamos a Piura al amanecer, tomamos un taxi que nos llevara al paradero de los buses que van con destino a la ciudad de Huancabamba. Llegamos al paradero de los buses y compramos algo de comer mientras se llenaba el bus donde habíamos puesto nuestras cosas. Salimos de viaje por la mañana. Durante el transcurso del viaje y antes de llegar al punto donde el bus empieza el ascenso a las alturas de Huancabamba, se malogró el bus. El ayudante del chofer tardó en arreglar la falla mecánica. Durante el transcurso compramos pan y chicha de maíz en botella. Arreglado el bus, empezamos a subir. Llegamos a la mitad del ascenso a la montaña como a las 5:30 de la tarde, a un pueblo llamado Canchaque, donde bajamos a almorzar. Luego continuamos el viaje. Al anochecer se volvió a malograr el bus en las alturas. Nos quedamos en el camino dentro del bus porque estaba demasiado oscuro y hacía un frío insoportable por el viento que hacía.
Tuvimos que esperar el amanecer para que el ayudante arregle la falla mecánica. Al amanecer todos nos quedamos sorprendidos al ver las caídas que existen en esa zona, caídas de más de 2000 metros de altura. Tuvimos que bajar del bus para empujarlo a un lado de la carretera ya que en esa zona solo hay una sola vía para un carro, y había 3 carros esperando que muevan el bus que estaba obstruyendo el camino. Luego el ayudante fue al pueblo de Huancabamba a buscar a alguien que ayude con esa falla mecánica del bus. Mientras esperábamos al ayudante que llegara con alguien que arregle el bus, salimos con Alex a tomar agua a las pequeñas cascadas que había en esos lugares. Luego de superado la falla mecánica del bus, continuamos el viaje y llegamos a la ciudad de Huancabamba. Allí nos percatamos que mucha gente se dedica a jalar personas que llegan a esa ciudad para lo que llaman mesadas. Se nos acercaron y mi amigo preguntó el precio. Los jaladores solo decían que ellos llevaban donde estaba el brujo y él le diría el precio. Yo le dije a Alex, vamos, guarda ese dinero para un ceviche a lo que bajemos a Piura, y nos reímos. Él me dijo que quería ir a un brujo para una mesada y solo le respondí al oído, son cuanto de niños, los brujos son charlatanes y solo están para sacarte dinero y nada más. Nos acercamos a un auto y le preguntamos si podía llevarnos a un lugar llamado Las Huaringas, también si podía llevarnos a un hotel cercano a ese lugar. Él nos comentó que allí no existían hoteles. Le pregunté, para descansar en ese lugar, ¿cómo podíamos hacer? El chofer respondió que tenía a un familiar en ese lugar que nos podía dar posada. Aceptamos y abordamos el auto y fuimos rumbo a Las Huaringas. Mientras íbamos, Alex le preguntó al chofer quién era el mejor brujo de ese lugar y cuánto estaba la mesada. El chofer le respondió que el más mentadito era un tal Felipe, y que el precio de la mesada oscilaba entre 350 a 450 soles, y yo riendo dije, con eso me compro una casa. El chofer nos preguntó si íbamos por una mesada y le respondí que no, que íbamos por estudios. Traté de no dar más relleno a lo que íbamos. Mi compañero Alex preguntó sobre las lagunas. Él tenía conocimiento de que muchas lagunas allí eran milagrosas. El chofer le respondió, sí, muchos turistas llegan a bañarse para que les traiga dicha en la vida. Además, nos comentó que existen varias lagunas, pero que la laguna más respetada para los chamanes es la Laguna Negra. Alex le preguntó al chofer, ¿chamanes y brujos es lo mismo? El chofer respondió, si es lo mismo suelen decirles chamanes, maestros curanderos o brujos, pero que el término brujo más le dicen a los compactados con el demonio y suelen decirle también rastreadores, pero al fin y al cabo a casi a todos les dicen maestros curanderos. Llegamos a la casa del familiar del chofer. Era una casita de adobe en un cerro distante a Las Huaringas. Los señores Miguel y María nos atendieron, nos dieron posada. Me pude fijar en los alrededores. El paisaje de las montañas que eran muy hermosas y afuera de la casa, y contaban con 2 mulas, ya que en esos lugares casi la mayoría tiene mulas y caballos para alquilar a los visitantes que van a las lagunas. Ya por la noche la señora nos preparó plátanos con huevo frito. La señora María, familiar del chofer que nos llevó, tenía 2 hijos, uno de 13 años llamado Marcos y el otro de 11 años llamado Robín. Los niños me comentaban que ellos conocían las rutas a las lagunas, conocían los caminos para llegar a ella. Ya en la noche, mientras cenábamos, Alex preguntó a los señores cuál era la laguna más cercana a la casa donde estábamos hospedados. El señor le respondió, la laguna de Bengara. Entonces le dijo que mañana iríamos a esa laguna. La señora nos recomendó que vayamos acompañados de un chamán o brujo. A esas lagunas deben ir con un maestro que sepa de encantos, y le pregunté el por qué. Y nos comentó que esas lagunas suelen tener encantos y puede que nos perdamos o nos suceda algo malo. Con humor respondí, aquí mi amigo y yo sabemos pelear, somos maestros del karate, y todos nos reímos. Mientras descansábamos, Alex me comentó que cuánto nos irá a cobrar un maestro por acompañarnos, y le respondí, mañana nos vamos con los hijos, nada de chamán, hay que ahorrarnos dinero, déjame mañana los convenzo. Además le dije, hay que ahorrarnos lo más que se pueda, sino donde está el chiste de venir de tan lejos a hacer un trabajo para regalar el dinero así de fácil. Alex me respondió, tienes razón. Al otro día en la mañana, mientras la señora nos preparaba el desayuno, le dije que íbamos a ir a la Laguna Bengara, que si nos podíamos ir con sus hijos, y nos comentó que mejor vayamos con un chamán.
Le dije que solo íbamos a tomar muestras y por las mismas nos regresábamos. Dije que no olvide que Alex y yo sabíamos artes marciales y nos reímos. Hicimos lo posible por convencerla, y ella les dijo a sus hijos: vayan con los señores en las mulas, pero si ven que se pone pesada las cosas que regresemos. La señora nos preparó mote con queso para que llevemos al viaje que haríamos hacia la laguna. Durante el transcurso mientras íbamos rumbo a la laguna de Bengara, contemplábamos los lindos paisajes que existen en esos lugares, mientras los niños juntaban leña y palos secos que echaban a la alforja de las mulas. Alex le preguntó al niño Marcos cuántas lagunas conocía y él respondió casi todas, y Alex le preguntó cuántas lagunas existen en las Huaringas y respondió como 14 lagunas. Nos comentó que conocía las siguientes lagunas: Laguna Negra, Laguna Chimbe, Laguna del Rey, Laguna Las Arrebiatadas, Laguna del Toro, Laguna Bengara, entre otras. El niño menor Robin decía que él solo conocía dos, la Bengara y la Laguna Blanca. Lo más extraño era que los niños no querían subir a las mulas, ellos decían que no se cansaban. Durante el transcurso del camino Alex me dijo: ¿hueles? Y le dije que sí. Alex me dijo: huele como las plantas que venden en las casas naturistas, y el niño Marcos respondió: de estos lugares llevan esas plantas para la costa y para muchos lugares del Perú. Llegamos a la Laguna Bengara pasado el mediodía, procedimos a sacar los frascos para tomar las muestras, una muestra de la orilla y la otra muestra de al menos 1 metro hacia adentro. Mi amigo Alex, muy creyente a la laguna, se ofreció para hacer las tomas, se desvistió y quedó en paños menores, entró a hacer las tomas y me alcanzó los frascos con las muestras. Procedí a poner las coordenadas que arrojaba el GPS con el nombre de la laguna. Los niños me contemplaban y me preguntó el niño Marcos para qué servía esa cosa por el GPS, y le expliqué que esos números que aparecen en el GPS describían la posición geográfica de donde estábamos. Es decir, con esos números sirven para ubicar el punto donde estábamos parados. Si a alguien le damos esa información encontrarían la ubicación de donde estuvimos tomando las muestras, y el niño se asombró. Mientras terminaba de explicarle a los niños lo que hacía, mi amigo Alex se bañaba en la laguna y gritaba: que se vaya lo malo y que venga lo bueno, y cosas así. Y yo en broma le dije a los niños: ni loco me mojo, esas aguas están heladas. El niño Marcos me dijo: báñese, eso le traerá buena suerte en la vida. Le respondí que yo no creía en eso, que más me iba a dar un resfriado por bañarme. El niño me dijo: ¿y su amigo si cree en las lagunas? Y le dije sí, él sí, yo no. Y solo dijo: aquí viene mucha gente a bañarse porque les trae mucha suerte. Le dije: no vemos a nadie. Me dijo: es miércoles, casi no vienen, aquí más vienen los días martes y viernes. Y le pregunté el por qué. Me respondió que en esos días es donde los maestros trabajan mejor. Solo le dije: bueno, creo que solo son creencias nada más. El niño Marcos me preguntó dónde trabajábamos. Le dije que en Lima, y me volvió a preguntar cómo es Lima. Y le dije: es grande y bonita por algunas partes. El niño Marcos me dijo que quería conocer Lima. Le respondí: todo se puede en la vida, esfuérzate mucho y verás que llegarás muy lejos. Y dijo: eso haré. Alex salió de la laguna, se secó y nos pusimos a comer lo que la mamá de los niños nos preparó, y les dimos galletas que llevábamos en las mochilas. Luego de comer y reposar, regresamos. En el transcurso Alex se bajó de la mula para tomar plantas de las que olían para llevarlas en su mochila, mientras los niños juntaban palos secos en el camino para su leña. Llegamos a la casa como las 5 de la tarde y la señora María preguntó cómo les fue, y le dijimos que muy bien, y se alegró. Alex le enseñó la muestra de plantas que había recolectado en el camino, y el señor Miguel le comenzó a explicar los beneficios de cada una de estas plantas y el nombre de cada una de ellas. Ya por la noche Alex les comentó a los señores que por el día de mañana iríamos a la Laguna Negra, y el señor Miguel dijo: bueno, si van y vienen como hoy no hay problema, pero la señora María dijo que no, que allí sí vayamos con un chamán, y yo le dije: ve, hoy fuimos y no pasó nada, más bien nos trajimos plantas encantadas y todos nos reímos. Al día siguiente la señora María dijo que sus hijos no irían a ese lugar a menos que llevemos a un chamano llamado maestro curandero. Y le dije: señora, así nos dijo ayer y ve que no pasó nada. Vamos y venimos, tomamos muestras y nos regresamos por las mismas. Y la señora María dijo:
está bien, se irán solo con Marcos, Robin se queda porque es muy lejos. Además, uno de ellos debe quedarse a ayudar a su papá en la parcela. Y le dijimos que no había problema de nuestra parte. La señora María le dijo lo mismo que le dijo el día anterior: hijo, si ves que se pone pesado el camino se regresan, y el niño le dijo: sí, mamá. Empezamos el viaje a la Laguna Negra temprano, ya que estaba más retirado que la laguna que fuimos el día anterior. En el transcurso del camino, Alex volvió a comentar que olía a plantas curanderas y el niño Marcos volvió a decir que esas plantas abundaban por esos lugares. Todo transcurría con normalidad. Mientras avanzábamos a lo lejos y paralelo al camino que íbamos como a unos 2 kilómetros, contemplamos un pueblito con unas cuantas casas y le preguntamos cómo se llama. Nos dijo el niño que ese lugar se llama Selva Andina, y continuamos hasta que un fuerte viento comenzó a soplar, tanto así que las mulas no querían avanzar. Se veían las nubes casi a 50 metros de nuestras cabezas y el niño Marcos nos dijo: señores, hay que regresar, la laguna nos está botando de este lugar. Alex le preguntó cuánto falta para llegar a la laguna y el niño dijo: falta poco, ya estamos cerca, mejor regresemos. Y tratamos de convencer al niño que solo tomaríamos las muestras y nos regresamos por las mismas. El niño dijo: pero vean que las mulas no quieren avanzar, y Alex dijo: las dejaremos amarradas. El niño Marcos dijo: está bien, vamos. Pero noté al niño asustado. Mientras tanto el viento se hacía más fuerte, el niño se apegó a nosotros y nos dijo: tengo un mal presentimiento, mejor hay que regresarnos. Le dijimos: cálmate, solo tomaremos las muestras de esa laguna, eso será todo, y nos regresamos, no estaremos mucho tiempo allí. Alex le preguntó: lo que está allá es el cerro donde está la laguna, y el niño dijo: si allá arribita del cerro está. Cuando llegamos y contemplé la laguna, se me entró una corazonada y la piel como se me quiso erizar. Al fondo de la laguna había unas nubes bajas y que le daban la forma de una película de terror. Eran nubes grises acompañada de lo nublado que estaba el lugar. Avanzamos y el viento se hacía más fuerte. Llegamos a la orilla de la laguna y se calmó un poco los vientos. Alex, fiel a su creencia, dijo que él tomaría las muestras. Mientras él me alcanzaba las 2 muestras, yo le enseñaba al niño cómo se manejaba el GPS. Lo hacía con la finalidad de tranquilizarlo. Mientras tanto Alex empezó a decir lo mismo que dijo en la laguna anterior: que se vaya lo malo y que venga lo bueno, y otras cosas más. Mientras Alex hacía su ritual, yo trataba de calmar al niño porque lo notaba muy asustado. Le pregunté el por qué le daba miedo ese lugar. Y el niño me comenzó a explicar en el suelo que una vez un señor desapareció por un camino. Me hizo el croquis con trozo de palito de donde más o menos su abuelo le contó que un señor había desaparecido y nunca más lo encontraron. Mientras el niño Marcos me explicaba, nos descuidamos por un momento de Alex. Cuando el niño levanta la cabeza y me dice: tu amigo se está metiendo más adentro de la laguna, yo volteo y veo que iba mirando hacia debajo de la laguna y avanzaba lentamente. Comencé a llamarlo y gritaba con fuerza y tan fuerte que se escuchaba mi eco y él no reaccionaba, y el niño me dijo: la laguna lo ha encantado, se lo está llevando. Entonces cogí una piedra para tirarle para que reaccionara y el niño me dijo que no hiciera eso, que era un encanto, que si la piedra le caía lo podía matar o volver loco si le caía algo. Marcos entre lágrimas decía: tú grítalo, insúltalo, pégale, pero tú debes traerlo, no le tires nada de piedras ni palos. Y me volvió a recalcar: yo les dije que nos regresemos y no me hicieron caso. Le dije: cálmate, iré a verlo, seguro el frío ha afectado sus sentidos y se ha desorientado. Me desvestí para entrar a ver a Alex. Cuando entré, el agua estaba súper helada. Mientras avanzaba hacia Alex, sentía las piernas pesadas como si tuviera plomo. Avanzaba, le gritaba y le insultaba para que me escuche. Tanto era el grito que se escuchaba fuerte mi eco que hacia entre las montañas y él no reaccionaba. Todo era en vano. Llegué por la espalda y le di una bofetada a la altura de su cabeza. Le jalé los cabellos y le grité: oh mierda, vámonos. Le jalé el pelo, lo volteo a ver y cuando le vi los ojos, tenía los ojos hacia atrás, solo se le veía lo blanco de los ojos. Se me erizó la piel por completo. Sentí miedo. Le gritaba: mierda, reacciona, vámonos. Pero Alex no reaccionaba. Comencé a jalarlo, a sacarlo de la laguna y el frío me estaba matando. Sentía plomo en los pies, no podía avanzar. Entonces comencé a gritar lo que siempre escuchaba a mi madre decir cuando algo no estaba bien: la sangre de Cristo tiene poder.
Y así tomé valor para poder sacarlo. Mientras avanzaba y gritaba, el niño estaba que hacía fuego en la orilla. Había tomado el encendedor que teníamos en la mochila y con algunos papeles, papel higiénico y palos secos, había preparado una fogata. Salí de la laguna con las pocas fuerzas que me quedaban de cargar de un lado a Alex y nos pusimos al lado de esa fogata. Al niño lo encontré llorando desconsoladamente, me abrazó y me dijo: tengo miedo. Le dije: nos vamos. Ayúdame a vestir a Alex. Alex no reaccionaba. Tomé su pulso y si tenía. Le dije al niño: Marcos, si no era por esa fogata creo que no iba a resistir esta hipotermia. El niño no dejaba de abrazarme, me decía: vamos, hay que dejar a tu amigo, él ya está muerto. Le dije que no, que eso no iba a hacer, que Alex aún tenía pulso. Saqué otra chompa que Alex tenía en su mochila y se lo puse. Le dije: apaguemos la fogata y vámonos. Levanté a Alex para llevarlo y pesaba tanto que se me hacía imposible cargarlo. Le dije al niño Marcos que me ayude de un lado para poder sacarlo y el niño me ayudó de un lado y empezamos a salir. Pero lo más extraño que el aire empezó con fuerza. Pero ya en sentido contrario, esta vez el viento estaba con dirección a la laguna. Era tan fuerte el viento que se escuchaba como si silbaba de tanta fuerza. En eso el niño lloró con más fuerza de la que estaba llorando. Cuando escuchó lo que yo escuché también, el viento parecía decir: déjenlo. El niño soltó a Alex y me abrazó, se puso a mi lado y dijo: hay que dejarlo, por favor, hay que dejarlo e ir a pedir ayuda. Le dije que no lo dejaría. Le dije: avanza a pedir ayuda mientras yo veo cómo lo saco de este lugar, y el niño Marcos tenía tanto miedo que no quiso ir. Le dije: ayúdame, carajo. No tengas miedo. Me tuve que poner fuerte con el niño, aunque en el fondo el miedo me había invadido. Le dije: solamente es viento, si me ayudas más rápido saldremos de este lugar. Mientras salíamos de ese lugar, el niño entre llanto me decía: no voltees a ver atrás, es de mala suerte. Luego de todo lo que estaba viviendo, le hice caso y no volteé a ver. Es más, me daba pánico tan solo ver de reojo a mis costados. Entonces volvió a ponerse del otro lado de Alex, y así lentamente, como si lleváramos media tonelada de peso, comenzamos a salir. Casi en una hora habíamos avanzado solamente un aproximado de 200 metros. Empezamos a salir a pesar del viento implacable y demasiado fuerte. Luego de caminar contra el viento y la neblina que se había formado en el camino que no nos dejaba distinguir más allá de 15 metros a la redonda, no se veía nada, llegamos al lugar donde dejamos amarradas las mulas. Y estas no estaban en aquella planta donde lo dejamos amarrados, y en serio que eso me asustaba más. Entonces le volví a decir que avance a su casa. Y el niño Marcos no quería, y aún más asustado por sus mulas que habían desaparecido del lugar donde los dejamos amarrando. Seguimos avanzando. Más tarde, cuando la neblina se había dispersado, a la distancia el niño vio a las mulas y dijo: mire señora, ya están las mulas al frente en un cerro. Le dije: ve a verlas. Y el niño me dijo: por favor no deje de verme. Le dije: ve que te gritaré, Marcos, te estoy mirando. Entonces dejamos a Alex en el suelo. El niño Marcos salió corriendo hacia las mulas y a cada rato le gritaba: Marcos, te estoy viendo. Mientras gritaba sentía pisada de caballo a mis espaldas. El miedo había invadido mi mente, no volteé a ver para atrás, para nada, solo tenía aliento de gritar: Marcos, te estoy viendo. Vi que el niño tomó las mulas y me gritaba algo que en realidad no escuché nada de lo que él gritaba desde el otro lado del cerro donde estaban las mulas. Cuando el niño Marcos regresó con las mulas me preguntó quién era el señor del caballo que se puso a su costado y a dónde está. Le dije que nadie se había acercado a mí, solo sentí unos pasos de caballo. Me dijo si el señor se bajó y se puso al costado del señor Alex. Me preocupaba ese lugar y le dije: vámonos, ayúdame a subir a Alex. Me ayudó a subirlo y no sé de dónde saqué tanta fuerza que subimos a Alex sin tanto esfuerzo. Me imagino que por el mismo temor que sentía en ese momento, y seguimos el rumbo. El viento había calmado, pero la sensación que nos observaban me tenía angustiado. El niño Marcos me decía: siento que nos observan. Le dije como para ya no darnos más miedo: es solamente la sensación, ya todo está bien. Luego el niño Marcos tomó confianza y me dijo: me adelantaré a ver a mi papá. Le dije: si avanza antes que caiga la noche. Y el niño, montado sobre la mula, se echó a correr. Mientras el niño Marcos se alejaba en la mula, sentía un miedo tremendo avanzar solo con Alex. No podía hacer correr la mula ya que Alex venía inconsciente, solo a trote lento.
Cuando sentí de nuevo que el caballo relinchó a mis espaldas, que alguien venía detrás de mí, comencé a decir, la sangre de Cristo tiene poder, lo decía con fuerza, pero los pasos seguían allí, el ruido del caballo seguía allí, no volteaba para nada, solo miraba hacia adelante. En esos momentos me arrepentí en el alma que el niño Marco se haya ido, las lágrimas que brotaban de mis ojos eran de miedo, mi cara sentía todos los pelos de punta. El orín se me salía sin control, así me acompañó ese ruido casi todo el camino. Luego más tarde estaba oscureciendo. Vi que venían 2 caballos con 2 señores y uno de ellos traía un sombrero grande y el miedo se multiplicó, sentía que me iba a desmayar. Pero de repente escuché el grito del señor Miguel, amigo, ahí vamos, qué alivio escuchar la voz del señor Miguel. Luego de ese grito ya no sentí los pasos del caballo a mis espaldas. El señor Miguel llegó con un maestro chamán de nombre José, quien desde que nos dio el alcance escupió un brebaje e hizo sonar 2 espadas de fierro, y gritaba vete lárgate de este lugar, ve a donde perteneces fuera de aquí. Yo no quería voltear a ver qué había atrás. Luego me dijo el chamán que baje, que él iría con Alex. Bajé de la mula y subí al caballo. Salimos de ese lugar, ya estaba casi oscuro el camino. Ya caída la noche fuimos a la casa del chamán José, que estaba en un cerro, una casa desolada, donde habían 2 señores más que eran sus ayudantes. Empezó a hacer un ritual, le comenzó a azotar con unas hierbas y escupía agua florida con otras aguas a Alex. A mí me dijo que me escupiría ya que yo le había quitado el alma a una laguna. Le dije claro, pero primero quería cambiarme de pantalón que tenía en la mochila, ya que lo tenía mojado del orín. Y el chamán me dijo que me cambiara allí mismo. Luego procedió a escupirme agua florida y azotar mi espalda con unas plantas. Me dejé hacer todo eso ya que lo que estaba pasando se me hacía incomprensible. A Alex le comenzaron a sobar sobre todo el cuerpo unas piedras negras con forma de estrella y luego le escupían agua florida a esas piedras afuera de la casa. Yo contemplaba todo con incredulidad. El chamán me dijo que Alex podría morir ya que aún no recuperaba la conciencia y eso me aterró aún más. Afortunadamente luego de un rato, Alex se recuperó, se pudo sentar y ya tenía los ojos en la normalidad y el chamán le preguntó, ¿eres tú Alex? Y Alex no respondió, estaba como aturdido. Le dijo acuéstate y reposa. Alex se acostó y se volvió a quedar dormido. Me dijo el chamán, más tarde lo volveré a florecer. Me pidió que descansara, pero no pude dormir. Me quedé despierto, pude ver y escuchar cómo el chamán y sus ayudantes peleaban con algo afuera, le gritaban fuera de este lugar, hacían sonar las espadas. Escuchaba el grito de un animal, como un lobo enfermo, todo se me hacía raro y me asustaba demasiado. Escuché esos gritos casi 1 hora que ellos decían vete de este lugar y tiraban aguas floridas y sonaban espadas, hasta que uno de los ayudantes dijo, mira allá va la sombra. Y el chamán gritaba con más fuerza no vuelvas a este lugar, yo te llevaré lo tuyo pero él no te pertenece. Cuando el chamán y los ayudantes entraron a la casa me hice el dormido, solo escuché que dijo vamos a florecerlo. Hay que recuperar el alma de este joven, lo decían por Alex, y empezaron a florecerlo, es decir le tiraban aguas floridas y perfumes con unas hierbas y cantaban música como de indios mientras Alex dormía. Luego casi al amanecer Alex reaccionó. Pude escucharlo decir ¿qué hago aquí? Y el chamán le dijo ¿eres Alex? Y él dijo, sí. Uno de los ayudantes se me acercó a despertarme, porque ellos pensaban que yo estaba dormido y me hice que recién despertaba, y el chamán le preguntaba con voz fuerte y con mirada desafiante si recordaba lo que había pasado en la laguna, y Alex respondió, sí recuerdo un poco. El chamán le volvió a preguntar ¿qué recuerdas de la laguna? Alex respondió, me estaba tirando agua en el cuerpo y pidiendo deseos cuando de repente vi que cerca de mi pie había una cadena gruesa de oro con un rubí, trataba de jalarlo con el pie y se me resbalaba. Le seguía y se seguía resbalando para dentro de la laguna, de allí ya no recuerdo más. El chamán le dijo suerte tuviste porque no te agachaste a tomar eso con la mano, sino otra hubiese sido la historia, quizás no estarías ahorita para contarlo. Lo de no recordar lo demás es porque tu amigo te ayudó a salir de ese encanto, tu alma aún no está libre de lo que te pueda pasar más adelante, la laguna negra aún tiene parte de tu alma y debes tener 3 limpiezas. Lo que te ha pasado no es juego, debes florecerte y romper ese encanto que aún está en ti. Que puedas hablar no es problema,
pero presiento que estás aún en peligro. Alex le dijo que sí, que le hagan la limpieza, y el chamán le dijo que por todas las limpiezas y mesada que necesitaba iban a ser 2.800 soles. Le preguntó si contaba con ese dinero. Alex le dijo si en este lugar había algún cajero de banco y el chamán le dijo que en el pueblo había un agente. Alex dijo que sí, que tomaría las limpiezas. El chamán me preguntó que si yo iba a querer las limpiezas, le dije que no. Y luego me preguntó si iba a querer la mesada, y ahí me confundí y pregunté, ¿qué diferencia hay entre limpieza y mesada? Me respondió que en las mesadas se hacían con bebidas para ver si alguien te ha hecho daño o brujería. Le dije que no quería, y Alex me dijo, amigo, yo te invito a la mesada. Le dije, bueno, si tú pagas no hay problema. Los días siguientes fui con el señor Miguel y otra persona a otras lagunas sin Alex a hacer las tomas de las muestras. En uno de los viajes, hablando con el señor Miguel, me comentó que el día que fue con el chamán a buscarme y que yo venía en la mula con Alex, ellos vieron que detrás mío venía un caballo negro que me seguía con un bulto negro. Por eso ese día me gritó, amigo, ahí vamos. Dice que cuando él gritó, el caballo se detuvo y cuando llegó el chamán tuvo que escupir un brebaje y hacer sonar las espadas y se desvaneció el caballo y la sombra. Mientras tanto, Alex se quedó en la casa de la señora María. De noche Alex iba con el señor Miguel, que lo acompañaba a las limpiezas. Al tercer día fuimos juntos a la mesada. Fui porque Alex me pagó la mesada. También la curiosidad de ver cómo es eso, de qué se trataba todo lo que estaba experimentando. Subimos a la casa donde ayudaron la primera vez a Alex, pero me sorprendí al ver más personas en ese lugar. Pensaba en un comienzo que la mesada iba a ser para Alex y mi persona, pero no. En la mesada habían más personas y muchas de ellas se les notaba gente de dinero. Luego uno de los ayudantes del chamán nos dijo, descansen, a la medianoche empezamos la mesada. Recuerdo que a todos nos dieron un petate que tiramos al suelo para descansar esperando la medianoche, y pude contemplar las estrellas muy cerca. Parecía que tocábamos el universo. Llegó la medianoche y nos levantaron. Bueno, yo estaba despierto. Los ayudantes se acercaron con unas frutas llamadas limas. Nos pidieron que las pelemos, que solo mastiquemos y que la escupiéramos en cruz, que no la comamos. Estaba oscuro, solo había mechones de lámparas. Luego se acercaron con unos baldes y nos entregaron unas valvas de concha abanico con un líquido llamado San Pedro. Nos pidieron que cingáramos por el orificio de la nariz izquierda, a lo que el de orden, y le pregunté a Alex, que estaba a mi costado, ¿qué es cingar? Me explicó que debía echarme el líquido por la nariz. Luego dijo el ayudante, que zapateemos con el pie izquierdo y digamos que salga lo malo. Luego dijo el ayudante, que cinguemos con el orificio derecho de la nariz, luego que zapateemos con el pie derecho y digamos que venga lo bueno y la prosperidad. Pude contemplar cómo algunos de los presentes vomitaban cosas oscuras y extrañas. Eso me causaba asco, y yo en la realidad no pude echarme ese líquido por la nariz, me incomodaba hacerlo, por eso no lo hice, y como estaba oscuro nadie lo notó. Luego nos entregaron a cada uno una espada. Nos pidieron que sobáramos esas espadas por todo el cuerpo y que una vez que nos las sobáramos le entregáramos a los ayudantes. Escupían aguas floridas a estas espadas. Es más, Alex había comprado colonias llamadas Cariñito que le pidieron con anterioridad, y eso nos echaban, y llegó el momento esperado por Alex, que el chamán nos iba a decir a cada uno de los presentes de sus vidas que nos iba a esperar en el futuro. Yo atento a todo. Me ganaba la curiosidad después de todo lo que estaba viviendo en ese lugar. El chamán dijo que hagamos una ronda y empezó con una señora morena. Le dijo, usted encontró en la puerta de su patio una gallina muerta y la desató y lo metió al bote de la basura. ¿Es así o no? Y la señora le dijo sí. Luego al día siguiente empezó el dolor de espalda. ¿Es así o no? Y la señora le dijo sí. Luego le llevó su vecina a regalar arroz con leche. ¿Es así o no? Y la señora le dijo sí. Así fue diciéndole muchas cosas más. Eso hizo con cada uno de los presentes, decirles de su pasado. Luego le tocó decirle cosas a mi amigo Alex. El chamán le dijo que había una mujer blanca de pelo pintado con un gran lunar en la cara. Le preguntó quién era, y Alex, por las características que decía el chamán, le dijo la madrastra de mi esposa. Le dijo que un día ella llegó a su cuarto a que le prestara a tu mujer 10 soles. ¿Es así o no? Alex dijo que sí. Que días después, que fue un día viernes por la mañana muy temprano, llegó a la puerta del cuarto a devolver los 10 soles que le prestaron. ¿Es así o no?
Y Alex dijo que sí. El chamán le dijo que ese billete lo había llenado de tierra de muerto y otras cosas más para que el dinero no les dure, para que se endeudaran, para que su relación esté llena de problemas y otras cosas más. Le dijo que todo el baño de florecimiento de la mesada iba a cortar toda esa maldad. Cuando tocó que el chamán hablara de mi pasado o de cualquier cosa que me hayan hecho, me miró y me dijo: no puedo ver en usted casi nada. Me preguntó si no creía en las mesadas, y le dije que la verdad no. Y me dijo: ¿por qué viniste? Le dije que Alex me invitó. Me dijo que es en vano cuando una persona no cree, no se puede ver casi nada. Es más, el chamán me dijo que si yo le hubiera avisado antes que no creía en las mesadas, no me hubiera llevado a ese lugar, pero ya estaba allí, y que yo podía cortar toda la mesada, e hizo que me pusieran un collar que contenían algunas conchas y caracoles y palos. El chamán luego nos llamó a un costado de unas piedras grandes a uno por uno para decirnos del futuro. A mí solo me dijo cosas vanas que podía ver. Me dijo: tú no crees en estas cosas, pero veo algo muy vano. Que yo iba a ver 2 ojos brillantes de noche, que eso era el principio de una enfermedad muy grande en las personas, que vería muchos muertos y eso me aterrorizaría. Que solo saber que iba a usar tapabocas el susto me podía matar. Que me preparara para eso, que es lo único que puedo ver. Que recuerde que me iba a asustar más por mi familia. Eso es lo único que me dijo. Solo eso pudo ver. Es lo único que puedo ver. Y eso pasa por no creer. No debiste venir. Y siguió con la persona siguiente. En mí no pudo ver más cosas. 14 años después, estando en mi cuarto, en una madrugada pude ver 2 ojos pequeños que se desvanecieron después de más de 2 horas. Miré cómo palpitaban esos ojos blancos. Pensé en un comienzo que eran huecos de la calamina y que se reflejaba por la luz de la luna, pero no había luna, ni luz de la calle. En la mañana me levanté y prendí la televisión para ver series, ya que noticias casi nunca he visto. Pero el canal que estaba programado en la televisión al prender era de noticias, y me asusté cuando dijeron en el noticiero que el virus del COVID ya estaba en el Perú y estaba matando a mucha gente a nivel mundial. Y pasaban videos de gente muriendo y la gente en Europa aislándose del mundo, que la gente no podía salir por miedo a contagiarse. Eso me aterraba tremendamente y se me vino en mente lo que el chamán me dijo una vez, que iba a ver unos ojos brillantes, y en serio los vi. Volviendo a la mesada, cuando terminó la mesada los ayudantes recomendaron no comer nada de cebolla, ni ajos, ni limón por una semana. Ya por la mañana, cuando fuimos a ver nuestras cosas para volver a Piura, la señora María y el señor Miguel nos preguntaron cómo nos fue y le dijimos que bien. Le dijo a Alex que ya nos iríamos para Piura, que estábamos muy agradecidos, y nos despedimos de esa familia humilde pero muy buenas personas. En el bus que nos traería de regreso a Piura casi todos olíamos a florecimiento. La verdad que no soportaba eso en mi cuerpo. Nos pidieron que no nos bañáramos hasta después del mediodía. El bus se llenó y empezamos el viaje. Mientras descendíamos de las montañas de Huancabamba, Alex se había quedado dormido, y a mi otro costado venía un señor que contemplaba los paisajes. Le pregunté si era de Huancabamba. Me dijo que no, que era de Talara. Y me preguntó si había venido por un baño de florecimiento. Le dije literalmente no, pero sí. Le dije que fui por acompañar a mi compañero, y me dijo entiendo. Y le dije ¿usted ha venido también a hacerse un baño de florecimiento? Y me dijo que no, que había venido a dejar flores a su hijo muerto. Le dije ¿tiene un hijo muerto en Huancabamba? Y me dijo que sí. Cuando me dijo la Laguna Negra me lo quitó. Sentí un escalofrío. Le dije señor disculpe la curiosidad, ¿qué sucedió con su hijo? Y me comenzó a narrar lo que le pasó a su hijo. Me comentó que su hijo vivía en Estados Unidos, era un buzo profesional, que hace 4 años llegó a visitarlo después de muchos años. Me decía que su hijo una semana antes de regresar a los Estados Unidos donde vivía, le pidió ir a la Laguna Negra para ver que si era o no era verdad lo que de niño su abuelo le decía, que había tesoros debajo de esa laguna. Él como padre le dijo que sí, que lo acompañaría a esa experiencia. Entonces, su hijo alquiló un bote inflable y equipo de buceo. Salieron en su camioneta rumbo a Huancabamba, fueron acompañados por 2 personas más, familiares de ellos. Llegaron por el anochecer, descansaron en una casa que les dio posada y al otro día enrumbaron.
Llegaron a las Huaringas, luego fueron a alquilar mulas a un lugar llamado Selva Andina para que lleven el peso del bote inflable y de las cosas que llevarían. Fueron con el dueño de las mulas, que antes les había recomendado ir con un maestro hacia la Laguna Negra, pero en su momento ellos le dijeron que iban solo por una expedición y nada más, y partieron hacia la Laguna Negra. Llegaron luego de transcurridas como 3 horas, y le interrumpí y le dije: señor, disculpe, ¿había viento fuertes mientras iban a la laguna? Me contestó que no. Le dije: entiendo, disculpe, continúe por favor. Llegaron a la Laguna Negra y me dijo que procedieron a inflar el bote y entraron a la mitad de la laguna. Luego su hijo se sumerge, al rato sale y le dice: papá, alcánceme la cámara fotográfica sumergible, creo que hay una ciudad abajo. Y el padre dice que se sonrió y le dijo: no hables locuras, la laguna no tiene más de 5 metros de profundidad. Y su hijo le dijo: papá, le hablo en serio, hay una ciudad abajo, veo luces. Entonces dice, le alcanzó la cámara fotográfica y se volvió a sumergir, pero algo no cuadraba, de la posición donde estábamos en el bote no alcanzábamos a ver la profundidad, sería porque estaba nublado o no lo sé. Luego de un rato sale y le dice: papá, perdí la cámara fotográfica, me pesaba demasiado, tuve que soltarla, me estaba llevando hacia abajo, papá, hay una ciudad abajo. Eso me volvió a repetir. Bueno, le dije: hijo, vámonos, se está poniendo demasiado frío el día. Me dijo: sí papá, vámonos, y salimos de la Laguna Negra, lo que había algo raro en su semblante del rostro. Yo me imaginaba porque se había sumergido en el agua fría. El día se puso más nublado mientras amarrábamos las cosas en las mulas. Mi hijo le decía a todos que había visto una ciudad con luces en el fondo de la laguna. Lo repitió como un niño cuando le dan un juguete nuevo. Y eso no me gustaba, el comportamiento que había adoptado. Me supuse la felicidad de mi hijo haber venido a hacer realidad su sueño de sumergirse en la laguna, aunque él nunca había sido tan expresivo. Nos regresamos hasta las Huaringas donde estaba la camioneta. La noche estaba por caer, así que decidí que descansemos en la ciudad de las Huaringas y que al otro día retornaríamos a Talara. Mi hijo le preguntó al señor dónde había un teléfono público para llamar a su mamá y el señor le indicó dónde y lo acompañé para que llamara. Al escuchar lo que le decía a su mamá, emocionado que había visto una ciudad en el fondo de la laguna de una manera que no era común en mi hijo, me entró más la preocupación. Le dije: hijo, vamos para que descanses, ya mañana cuando lleguemos a Talara le cuentas todo a tu mamá. Y me dijo: ok papá, vamos, y nos fuimos a descansar. Al amanecer me acerqué a despertar a mi hijo para que se levante, que ya íbamos a retornar a Talara, y mi hijo, ya hacia muerto, no lo podía creer. Mi hermano entró cuando grité: hijo, ¿qué tienes? Gritaba angustiado y mi hermano, que me acompañó en el viaje, me abrazó y me decía: cálmate. Salimos a buscar un médico, pero todo era en vano, médicos en la Huaringas no había. Lo trajimos hasta Huancabamba donde solo certificaron su muerte. Jamás había experimentado un dolor tan grande en mi vida. El señor se puso a llorar contándome lo sucedido. Le dije: cálmese, si quiere mejor ya no me cuente, y me dijo: está bien. Se calmó y continuó relatándome lo sucedido, y me dijo: salí de la posta donde me dijeron que mi hijo ya se ha muerto. El señor de la casa, quien me prestó las mulas, fue con nosotros y me dijo: creo que la Laguna Negra tiene que ver en la muerte de su hijo. Me puse histérico y le grité y le dije que no hablara tonterías, y le quise golpear, pero después de todo, creo que lo que dijo ese señor tenía razón. Eso me lo confirmó un curioso cuando llegué a Talara, que era conocido mío. Esa laguna encantada me quitó a mi hijo. Por eso cada año que mi hijo cumple 1 año de muerto, vengo y voy acompañado de un chamán a tirar flores a la laguna. Tirar flores a esa laguna calma mi impotencia y mi dolor, y sé que con eso mi hijo entenderá que nunca lo voy a abandonar mientras viva. Y eso fue lo que me contó con mucha pena el señor. Luego le conté lo que mi amigo y yo habíamos experimentado. El señor me contemplaba de una manera muy atenta y sorprendida. Con los ojos rojos al final me dijo que solo hay que creer en Dios, ya que es el único que todo lo sabe y todo lo ve. Le dije: igual creo que Dios es el único que nos da calma en tiempos de angustia y desesperación. Llegamos al terminal por el anochecer. Me despedí del señor y le dije a Alex que me acompañara al baño público del paradero, que ya no soportaba ese olor en mi cuerpo, y él me dijo: ya te puedes bañar. Yo no me bañaré, solo me echaré olor para disimular el florecimiento. Y le dije: pero el chamán dijo que después del mediodía ya podíamos bañarnos, y ya pasó el mediodía.
Él no quiso bañarse y yo sí me bañé. Cuando retornábamos a Lima, me dijo Alex, esto que hemos vivido que no sepan los del trabajo, que esto quede entre los dos. Le dije lo mismo te iba a decir, y regresamos sanos y salvos. Y así seguimos elaborando en la empresa hasta que el contrato venció y cada quien tomó su camino. Al finalizar y experimentar lo vivido, sigo pensando que el poder de la mente es el arma secreta de las personas, que si piensas en que todo lo puedes, podrás llegar lejos, que si piensas que algo malo va a pasar, eso puede suceder. Esto lo dejo en sus criterios. Yo solo narro lo que viví y lo que experimenté. Está en cada quien ser dueños de su verdad y de su creencia. Con esto me despido. Ahora más que nunca estoy convencido que la influencia de las energías de las personas que te rodean pueden sumar o restar en nuestras vidas y que hay que respetar las creencias de nuestros ancestros. Hay lagunas y lugares que pueden ofrecerte muchas riquezas si vas con fe, como pueden quitarte todo por la ambición. Mi nombre es Elber y les deseo lo mejor de la vida y muchas bendiciones a cada uno de ustedes.